Esta es una traducción al castellano de un mensaje predicado por el pastor David Killing el 29 de noviembre de 2015. El título del mensaje es Conducta Cristiana. Muy bien, saludos a todos. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a orar, por favor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, y hágase tu voluntad. Padre, gracias por tu misericordia, y oramos, Señor, que nos dé sabiduría, y que podamos abrir nuestros corazones y nuestras mentes hacia ti, Señor. Gracias por tu guianza y tu espíritu, Señor. Pedimos tu ayuda para serte fieles y que seamos siervos fieles de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero otra vez alabar al Señor por su bondad para con nosotros. Y esta mañana quiero poner un pequeño fundamento, comenzando en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, un versículo muy conocido, un capítulo muy conocido también. Lo que vamos a leer allí primeramente. Romanos capítulo 8. Voy a comenzar desde el versículo 1 a leer. Los primeros versículos los quiero leer. Y dice: por consiguiente, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenando al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nada más ahí dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hace un contraste con la ley y con las cosas que nos tenían en esclavitud. Habla aquí de la ley del pecado y de la muerte, y dice que Cristo nos ha hecho libres de esas cosas. Y quiero que en esta mañana pensemos en la esclavitud de la cual hemos sido libertados, y que ahora no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y últimamente he estado pensando acerca de la libertad. La libertad. Y este ciclo, hay un ciclo del que quiero hablar, relacionado con la libertad y la esclavitud. Y lo vemos en la historia de la mayoría, de la gran parte de las naciones de este mundo. Leemos y oímos y sabemos acerca de personas que estaban quizás en esclavitud u oprimidos por algún gobierno, y se levantaron y han sido libertados. Y apenas esta semana recuerdo que íbamos viajando no sé a dónde, y vimos a un joven que estaba promoviendo ciertas cosas en favor de una revolución, deseando que o buscando que haya una
revolución. La mayoría de los jóvenes idealistas que buscan cambiar el mundo y en las universidades están hablando de una revolución y de cómo el gobierno es malo y es corrupto. Y no están satisfechos, no están conformes con el gobierno y quieren una revolución. Y yo he preguntado, más bien he pensado mucho en eso. Y he pensado, mira, los que están buscando la revolución generalmente son jóvenes privilegiados. Son jóvenes de la élite intelectual del país. Los jóvenes más inteligentes del país que van a las universidades de mayor prestigio son los que están buscando la revolución. No son los verdaderos oprimidos los que están buscando la revolución, o los que verdaderamente están bajo alguna injusticia, los que están buscando la revolución. Aquellos que quizás hasta son indigentes o que apenas si están sobreviviendo, ellos no están buscando una revolución. Algunos que están casi en esclavitud, pero no son ellos, sino es la élite. Y yo he pensado en eso y pienso, ¿qué están buscando realmente? ¿Qué podrían desear? Si son lo mejor del mundo, la crema innata del mundo. Y quizás están yendo a las mejores universidades y están teniendo las oportunidades más brillantes y van a poder prosperar en esta vida. Y parece que no hay obstáculo para ellos y aún así están descontentos y quieren tener una revolución. Y eso me hace pensar cómo eso está de cabeza y cómo la gente es ingrata. Que quizás estás dentro de los más privilegiados del mundo, pero aún así no estás satisfecho. Y hablando de esta idea de la revolución, hemos visto revoluciones, hemos sido testigos, hemos leído de revoluciones en la historia de países del mundo. En varias ocasiones. Y pensando en esto, uno se da cuenta en la historia de que las revoluciones generalmente provenían de personas que sí estaban oprimidas o esclavizadas bajo algún tipo de régimen injusto, que estaban en esclavitud. Y lo vemos eso desde la misma Biblia, con el mismo pueblo de Israel. Eran esclavos de Egipto y salieron con la mano poderosa de Dios y una y otra vez volvían a ser esclavos, por ejemplo en el libro de Jueces y en otros, en los profetas, y Dios los volvía a libertar y volvían a ser esclavos. Era como un ciclo. Y creo que este ciclo lo podemos entender de esta forma. Estando en esclavitud, tenían un vislumbre de fe. Tenían una chispa de fe. Un granito de mostaza de fe de que había algo mejor. Había una esperanza. Y estando en esta esclavitud, veían un pequeño vislumbre de que había un rayo de esperanza. Y que por medio de Dios, del Dios de Israel, podían ser librados de sus enemigos. Que Dios era capaz de librarlos de esa esclavitud. Y entonces eso encendía la llama de la fe, el fuego de la fe. Y conforme aplicaban esa fe en sus vidas, entonces la fe empezaba a crecer y eso ahora les daba coraje y valentía. Y ahora el coraje y la valentía se empezaba a acrecentar y a levantar, de tal forma que empezaban a hacer planes. Y esta fe y el coraje y la valentía edificando sobre la fe,
y luego aterrizándolo a levantarse en armas o de alguna manera contra sus enemigos, y por medio de la mano poderosa de Dios alcanzaban su libertad de sus enemigos. Y muchas veces tenían que pelear por esa libertad. Algunas otras veces, en el caso del pueblo de Israel, no tenían que pelear, simplemente tenían que creer en Dios y observar cómo Él los libraba milagrosamente. La mayoría de las veces ellos sí tenían que pelear y a veces había pérdidas de vidas. Pero tenían esa valentía, ese coraje y esa fe para levantarse y pelear contra el opresor, contra el dictador. Y todas las batallas revolucionarias son batallas a cuestas, son batallas contra la corriente, son batallas de abajo hacia arriba. Y muchas veces con fallas, y con pérdidas, y con raspones, y con golpes, y con heridas. Pero seguían luchando porque tenían la fe y la valentía. Y entonces alcanzaban finalmente la libertad. Y entonces aquí venía parte del ciclo. La libertad, así obtenida, así alcanzada, cuando es verdadera libertad, necesariamente lleva a la abundancia. Y entonces la abundancia, por causa de la libertad, por causa de que ahora sí ya no estaban bajo un régimen opresor e injusto y corrupto, ahora había abundancia material, abundancia en varios sentidos, abundancia en felicidad, era el resultado natural. Y entonces esa abundancia produce egoísmo. La gente solamente pensando en sí mismas. Son libres y tienen todo lo que necesitan y aún así eso no es suficiente, quieren más. Y entonces empiezan a pensar solamente en sí mismos y se vuelven egoístas y se olvidan de lo demás. Y ese egoísmo después engendra autocomplacencia. Y la autocomplacencia engendra apatía. Un descuido. ¿A quién le importa a los demás? ¿A quién le importa lo que le pase al vecino? ¿A quién le importa el prójimo? Solo me importo a mí mismo. Y eventualmente la apatía provoca una dependencia. Una dependencia de algún otro tipo de sistema, o de las cosas materiales, o de algún placer, una dependencia de algo. Y esa dependencia, entonces, esa dependencia ya es una nueva esclavitud, una nueva forma de esclavitud. Y ese ciclo que se repite una y otra vez en la historia del pueblo de Israel, y que está explicado así como lo acabo de explicar, también se repite con la gran mayoría de las naciones y países de este planeta. Y este ciclo lo vemos y está escrito. Y es algo común en la vida, en la historia, en las naciones. Y aún es algo común en el terreno espiritual. La esclavitud, y luego la fe, y luego la valentía, y luego la libertad, y luego otra vez se repite hasta llegar a la esclavitud de nuevo. Y entonces, ¿qué hacemos? Debemos estar tan agradecidos y recordarlo muy a menudo qué clase de esclavitud estábamos y qué clase de libertad nos trajo el Señor por su gracia.
Y es tan fácil andar en esta libertad, y al haber sido libertado de las cosas tan malas del mundo, viene abundancia y viene felicidad y vienen cosas. Y viene esa libertad y pronto la abundancia y la felicidad engendran egoísmo. Y el egoísmo autocomplacencia. Y la autocomplacencia apatía. Y la apatía dependencia. Y de pronto ya eres esclavo de otra cosa. Y quiero que veamos algunas cosas que nos ayuden. Primero, antes de ir a estas cosas, quiero que notemos que casi todo el capítulo 8 está hablando de esta verdadera libertad que nos ha otorgado Dios. Todo el capítulo habla de eso hasta que llegamos al versículo 28. También muy conocido, ahí en Romanos 8:28, muy conocido. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para su bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Las cosas están tan de cabeza que vemos estas bendiciones, o al menos les llamamos bendiciones, a las cosas que hacen que nuestra vida sea más cómoda. Cuando las cosas van bien y son el viento está a nuestro favor y son cosas benéficas para nosotros. Vemos esas cosas como algo que nos ayuda, que nos bendice, que nos hace bien, que es bueno. Pero son precisamente esas cosas lo que provocan la abundancia, el egoísmo y la autocomplacencia. Y que nos lleva en el camino equivocado. Jesús dijo, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen problemas y los que son perseguidos. Cuando el mundo piensa que bienaventurados los que todo les va bien. Y la gente dice, mira, Dios nos ha bendecido con todas estas cosas tan buenas. Pero la verdad es que las cosas malas que nos pasan, que nos suceden, son las que nos hacen mejores y más fuertes. Todas aquellas cosas que nos recuerden la esclavitud en la que estuvimos y que nos hagan ver el mal de este mundo. Son esas cosas las que nos hacen más fuertes y mejores. En vez de los placeres y las comodidades. En vez de la seguridad. Esas cosas nos hacen más débiles. Dice que sabemos que todas las cosas ayudan a bien. A los que son llamados de acuerdo al propósito de Dios. Saben, en estos días hay un gran argumento a favor de la soberanía de Dios y los predicadores hablan de esto y creen que la soberanía de Dios es tal que todos somos como pequeñas marionetas o títeres, que Dios tiene un control absoluto de cada detalle del universo, aún de nuestra voluntad, y somos como marionetas que Él nos dirige, como en un juego. Pero ¿saben? Dios, en su soberanía, en su todopoderío, en su omnipresencia, en su omnisciencia, en su capacidad para hacer lo que Él quiera, nos ha creado con nuestra propia voluntad para que tomemos nuestras propias decisiones. Y Él aún nos permite hacer lo que queramos, aún al punto de dañarnos a nosotros mismos, de dañar a otras personas, de ofenderlo, de odiarlo, de lo que sea. Porque Dios nos ha dado esa capacidad, esa facultad de decidir. Y Dios es lo suficientemente grande para dejarnos hacer eso. Y por eso es que tanta gente pierde esto de vista.
la gente cree que es grande y que es poderosa cuando puede controlar a otros. Por ejemplo, los dictadores tratan de controlar a sus súbditos. Tratan de ejercer señorío y potestad y traer a todos bajo su autoridad para que hagan lo que ellos quieran. Y así opera Satanás. También, Satanás quiere controlar a todos y por medio de la presión o por medio del castigo o de algo, controla. Pero Dios es mucho más grande que eso. Dios no necesita tener cada cosa bajo su control. Y no las tiene. Porque es lo suficientemente grande y poderoso para permitir que las cosas pasen. Un dictador necesita forzarte a hacer lo que él quiere hacer para poder sentirse grande. Y Satanás también lo hace así, para que puedan sentirse poderosos. Pero Dios no necesita sentirse poderoso. Dios es poderoso. Y entonces Él puede dejar que tú tengas tu voluntad y tus maneras y tus caminos. Y Él no siente como que está perdiendo autoridad ni potestad cuando te deja hacer tu voluntad. Dios te puede dejar que tomes tu propia decisión. Jesús, cuando vino a este mundo, le dijo a la gente, síganme. Y luego empezó a caminar y no miró atrás. Y de repente había gente atrás siguiéndolo. Jesús no tenía este deseo de controlar a la gente o de forzar a la gente a seguirlo. Ese deseo no es de Dios. Y su soberanía se muestra en eso. Él no necesita controlarte a la fuerza para demostrar que Él es alguien. Él es quien es Él. Esto salió por lo de los que son llamados conforme a su propósito, pero retomando el punto, aquellos que son llamados, aquellos que oyen su voz, aquellos que deciden rendirle su voluntad y entregarle su vida, Él les tiene un propósito, los ha predestinado para algo y es llegar a ser como su Hijo Jesucristo. Y esa es la verdadera libertad. Y entonces ese debe ser la mentalidad, que todas las cosas que están bajo el control de Dios suceden para nuestro bien. Y esta semana platicaba con un hermano y le preguntaba, ¿acaso será que de verdad hay virtud alguna en ser agradecidos cuando todo nos va bien? ¿De verdad es una bendición o de verdad es una virtud cristiana? Cuando algo muy bueno te ocurre y dices, gracias Dios. ¿Quién no puede hacer eso? Tendrías que ser un verdadero perverso o un verdadero idiota para no agradecer a Dios o a la gente cuando son buenos contigo. Pero cuando las cosas van mal y puedes decir aún así, gloria a Dios de corazón, gloria a Dios. Lo peor que podría imaginar para mi vida me ha sucedido, me acaba de suceder, gracias a Dios. Gloria a Dios porque Él tiene el control. Ahí es donde Dios está en control, o tiene el control cuando le hemos rendido nuestra voluntad y lo estamos siguiendo. Y de eso se trata la verdadera fe.
La verdadera fe es cuando dices, aquí estoy, Señor, y te conformas a su voluntad y aceptas su voluntad. Es lo que vemos en el carácter de Job. Job lo perdió absolutamente todo, aún su salud. Y él simplemente dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y gloria a Dios, agradeció a Dios y dice que no pecó con su lengua. Gloria a Dios por lo que me ha permitido suceder. Ese es el corazón de la fe. La fe es la confianza absoluta de que Dios nos ama lo suficiente para dejar que estas cosas que aparentemente son malas nos sucedan. Cosas que nos harán gente mejor. Que nos van a conformar a la imagen de su Hijo. Que nos van a mantener del lado de la libertad y van a evitar que volvamos a caer en la esclavitud. En vez de que nos deje caminar otra vez a la abundancia sin freno, y al egoísmo y a la autocomplacencia y a la apatía. ¿Qué vemos con los hijos de Israel? Dios pudo haber simplemente con su poder simplemente raer a todos los cananitas de la tierra prometida y quitarlos en un santiamén y llevar a los hijos de Israel, al pueblo de Israel, a habitar ahí. Pero no hizo así Dios. Dios hizo que los hijos de Israel pelearan por ese terreno. Cada ciudad se la ganaron a pulso peleando con su espada. Lo hizo Dios con su poder. A veces obró milagrosamente. Él les ayudó en la batalla. Pero entonces en realidad fue Él quien lo hizo. Conforme ellos, claro, caminaban y peleaban. Pero Él los hizo pelear por la tierra. ¿Por qué? ¿Simplemente porque es un dictador o porque es alguien cruel que no ama a su pueblo y a sus hijos? No. Porque Él sabía que si ellos no peleaban por lo que ellos y Dios querían, entonces no hubiera valido nada la adquisición de esa tierra. Cuando no peleas por algo, no le das el valor. Cuando le das a alguien todo, entonces lo echas a perder y lo arruinas. La gente, tus hijos, tienen que conocer las dificultades y las vicisitudes. Los niños tienen que aprender a padecer en alguna manera. Si volteas a la historia, la gente que creció y que logró lo que quería, aún humanamente hablando, fue grande en el mundo. La mayoría de la gente provenía de lugares y de hogares y de situaciones donde había que sufrir. Los grandes de la historia tienen una historia detrás de gran dificultad. Y nosotros que vivimos en una tierra de gran abundancia material, tenemos que instalar eso en el corazón de nuestros hijos. Y aún en nuestro propio corazón, aunque no queremos hacerlo. Pero cuando confiamos en Dios y cuando vienen las dificultades, allí es donde están las verdaderas bendiciones. Allí es cuando podemos ser agradecidos. ¿Acaso creen ustedes que de verdad será una bendición que te caigan lluvias y lluvias de cosas de manera tan abundante que te hagas autocomplaciente?
¿Acaso es esa una bendición? Esa no es una bendición para nada. Este reino y lo que habla el Señor son completamente opuestos. Cuando vemos cosas buenas decimos, gloria a Dios, Dios me está bendiciendo. Pero ¿cuántas veces has dicho, gloria a Dios, qué bendición me ha llegado, cuando estás sentado sobre cenizas como Job? De eso estaba hablando Jesús en el Sermón del Monte. Bienaventurados ustedes, los pobres, los que lloran, los mansos, los que les pasan problemas, los que los persiguen. Pero ¿qué hacemos cuando nos pasa eso? Empezar a quejarnos y a encontrar descontento. Eso es lo que hacemos, o lo que tendemos a hacer. Cuando todos están en contra nuestra, nos quejamos, en vez de decir gloria a Dios. Muchas veces aquellos que están mucho más cerca de nosotros son los que más nos lastiman. Hace años que yo me di cuenta, el mundo no puede hacerme daño. Claro, el mundo podría matarme, perseguirme, hasta quemarme, pero nunca, y solo van a lastimar mi cuerpo, pero jamás pueden dañar mi alma o mi corazón. El mundo puede hacerme lo que quiera y no penetra más allá del cuerpo, más allá de la carne. David habló de eso en uno de sus salmos. Dice que no fue su enemigo quien le hizo daño. No fueron los que estaban en contra de él, sino su íntimo amigo. Dando una profecía también de Jesús. ¿Saben? En esta vida realmente no es lo que la ciudad nos puede hacer, o el país, o los gobiernos, o los ateos, o los extremistas islámicos. Ellos no van a lastimarnos. Van a ser nuestros amigos, van a ser nuestros hermanos, van a ser nuestra familia, los que más queremos en el corazón. Ahí es donde duele. Y ahí es donde hay que mostrar el carácter de Cristo. Y ahí es donde de verdad uno puede decir, gloria a Dios, me ha venido esta bendición. Decimos, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero cuánto desearíamos que se hiciera nuestra voluntad. ¿Cuánto desearíamos que nuestras metas y nuestros deseos y nuestras cosas se lograran? Pero decimos, hágase tu voluntad. Y cuando todo sale mal, nos empezamos a quejar. ¿De verdad creemos que hay un Dios en los cielos?
que nos ama y que controla, tiene bajo su control todo lo que sucede? ¿De verdad creemos que nuestro Dios es así de grande y poderoso? Claro que tenemos responsabilidades nosotros y escogemos qué camino queremos tomar. Pero cuando sabemos y confiamos que hay un Dios en los cielos que tiene a todo el universo en sus manos, que es capaz de entender lo que de verdad necesitamos y lo que de verdad es bueno para nosotros, cuando de verdad creemos eso y lo entendemos, y las cosas que Él nos ordenó, quiero decir, es muy fácil simplemente guardar las formas que están escritas en el libro. Pero, ¿qué hay en nuestro corazón de verdad? Por ejemplo, ¿qué se produce en nosotros cuando nuestros planes son cambiados o son estropeados? ¿De verdad tenemos fe? ¿O simplemente hemos encontrado una manera justa de vivir de acuerdo con ciertas reglas? Quiero dar algunas, ahora sí, algunas ideas ya concretas. Vamos por favor a 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. El título de esto es Conducta Cristiana. Y tengo aquí algunos ejemplos. 1 Tesalonicenses 5, verso 12, para comenzar. Dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros, y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. En lo que quiero hacer énfasis en este versículo es vivir en paz los unos con los otros. ¿Cuán a menudo tenemos pequeñas, o la gente tiene pequeñas contiendas unos con otros? No me gusta cómo haces esto. No estoy de acuerdo con esto. Es que tú no lo haces bien. Vivid en paz. Vivan en paz los unos con los otros. Saben, una de las cosas que he aprendido es que no necesito que simplemente, si simplemente camino con el Señor y confío en Él, en que Él hace la obra, no necesito, como obispo, controlar cada detalle, cada circunstancia, cada detalle, cada hermano, cada persona que quiere ser parte de la iglesia. Una y otra vez. Ustedes lo han visto. Surgen problemas en la hermandad. Y a veces los problemas crecen y crecen y crecen. Y finalmente las personas causantes del problema se van de la iglesia. No tengo que pararme en medio y arreglarlo a la fuerza de alguna manera. Dios tiene su manera de purificar a la iglesia. Y como líder, lo único que tengo que hacer es seguirlo a Él. Y tratar de instruir a otros a hacer lo mismo. Y a vivir en paz los unos con los otros.
Pero si no podemos vivir en paz los unos con los otros, problemas, contiendas por detalles, contiendas por cosas grandes, contiendas por lo que sea, cuando hay eso generalmente crece y crece y crece, hasta que crece a tal punto que el Señor tiene que purificar a la iglesia otra vez y se van esas personas. Verso siguiente dice, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados o insubordinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todos. Aquí hay una amplia gama de cosas, o de rasgos, personalidades y tipos de personas. Aquí tan solo en este versículo habla de los insubordinados o indisciplinados, habla de los desalentados o desanimados o tímidos, pusilánimes, y habla de los débiles, los que no tienen suficiente fuerza. Y todos ellos adentro de la iglesia. Pero la orden del apóstol Pablo es: sean pacientes con todos. Estoy convencido de que hay gente en la iglesia que está en la iglesia con el único propósito de enseñarnos paciencia, amor y misericordia. Y a tener longanimidad. Y a confiar en Dios, que Él tiene todo bajo su control. Quizás no están haciendo todo lo que debe ser, lo que agrada a Dios, o todo lo que yo pienso, o lo que me agrada. Quizás no entienden completamente el mensaje. Quizás no están cambiando como debe ser. Y quizás hasta están manchando el cuerpo de Cristo. Bueno, si están manchando el cuerpo de Cristo, no es tu papel. No es tu papel tratar de limpiarlo. Tu papel y mi papel es ser fieles nosotros y hacer lo que se supone que debemos hacer. Y esas personas que parecen no encajar aquí tal vez, o quizás personas que causan aún contiendas y problemas, o quizás personas que parece que todo lo que dicen es contra nosotros, o que me causan problemas. Bueno, gloria a Dios. Tú arregla tus problemas. Y sé paciente con ellos. Deja que ellos te ayuden. Deja que ellos te ayuden. ¿Cómo te van a ayudar? Enseñándote a amar a aquellos que no es tan fácil amar. Verso siguiente. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal. Espera. Aquí ni siquiera está hablando acerca de aquellos en el mundo. Aquellos en el mundo que quizás nos defraudan de muchas maneras. Dice, miren que nadie pague a nadie mal por mal. Sean pacientes con todos. Y está hablando de gente adentro del cuerpo de Cristo. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. No está diciendo, es que ya dijeron esto de mí, dijeron que
que ando mal en esto. Ya no voy a hablar con ellos. O ahora yo les voy a sacar también sus cosas a ellos. Dice que no paguemos, no devolvamos mal por mal. Dice, sino procuren lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Verso siguiente, estad siempre gozosos. Esto es algo que yo mismo batallo, que no todos tenemos, lo tenemos completamente entendido quizás. Es difícil estar gozoso cuando las cosas salen mal. Cuando alguien está causando problemas, es difícil estar gozoso. O cuando aquí en la iglesia de repente hay alguno bastante farisaico, bastante con justicia propia. O empieza a tratar mal a los demás hermanos. Cuando hay tantas cosas, es difícil estar gozoso. Pero las cosas que pasan a mi alrededor no deberían afectar mi gozo. Porque el Señor me ha hecho libre de la esclavitud. ¿Qué quiero? ¿Abundancia y felicidad y autocomplacencia? ¿Para que me haga egoísta? ¿Y apático y vuelva a la esclavitud? ¿O puedo estar gozoso y regocijarme en medio de las cosas que parecen malas? Dios es el que permite que estas cosas pasen. Y como dije, esas cosas aparentemente malas son las que nos ayudan a ser más fuertes y mejores personas y más conforme a la imagen de Cristo. Y se me olvidó decir esto hace rato que hablaba del pueblo de Israel y su conquista de la tierra de Canaán. Dice que no solamente tuvieron que pelear por la tierra, sino que también no conquistaron toda la tierra de una vez, y aún ya estando establecidos en la tierra, dice que Dios dejó algunas naciones para probarlos en su corazón, y también para que no se multiplicaran las fieras del campo, que después les iban a hacer daño a ellos. Es decir, Dios esperó. Dios esperó hasta que se cumpliera la medida de la maldad de esas naciones, hasta que quizás la situación aún biológica y del terreno, de los animales, fuera apropiada para el pueblo de Israel, y hasta que el pueblo de Israel estuviera preparado. Dios esperó. Dios no lo hizo todo por ellos, ni lo hizo todo instantáneamente. Como dije al principio, es una batalla contracorriente, una batalla de abajo hacia arriba. Una batalla contra contra todas las fuerzas. Es como subir una montaña. Es el encontrar la libertad en Dios. Es una batalla así de fuerte. Y una vez que ya alcanzaste la libertad y llegaste a la montaña, para permanecer ahí, vuelve a ser una montaña. Es para cualquier lado que mires. Ahora ya no es una subida, sino una bajada, y puedes volver a caer al abismo en cualquier momento. Para cualquier lado que mires, te vas a resbalar si te dejas caer en la montaña. ¿Y qué es lo único que puedes hacer? Seguir escalando, seguir escalando. Y solamente porque quizás tengamos algún tipo de prosperidad en donde estamos, no pongas tu corazón en eso.
Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tantísima gente que está queriendo encontrar y hasta oran y preguntan y consultan y ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Quieren conocer la voluntad de Dios para su vida. ¿Qué quiere Dios para mí? Y dicen, heme aquí, Señor, ¿qué quieres saber? Bueno, aquí hay algo muy sencillo. Dad gracias en todo. No solamente por las cosas buenas. Es muy fácil inclinar tu rostro y decir, gracias Señor por este buen alimento. Pero ¿qué tal si ese alimento no te gusta o hasta está hecho de perder? O es más, ¿qué tal si no hay alimento por ese día? Gracias Señor por dejarme sin alimento. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. No es algo grande como la gente o el mundo evangélico lo piensa. Una gran tarea de ser un gran predicador y ganador de almas. O ser un gran misionero en un lugar lejano. Si no puedes aprender a estar agradecido con Dios y alabándolo y con contentamiento cualquiera que sea tu situación, no tienes nada que hacer siendo un predicador o un misionero. Es en esto en lo que tenemos que trabajar. Aprende a ser agradecido en todas las cosas. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Verso siguiente. Fíjate cómo lo conecta. Estar agradecidos en todo y inmediatamente después no apagues al Espíritu. Porque cuando hay queja y carnalidad, el Espíritu va a apagarse. No menospreciéis las profecías, antes bien examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Estamos en sus manos. Él es fiel, no depende de nosotros. Claro que tenemos una decisión y parte de la acción en esto. Pero es Dios quien lo hace, no depende de nosotros. Si tan solo seguimos creyendo que es Dios el que tiene todas las cosas bajo su poderío y su mando, y que están en sus manos y le confiamos nuestra vida para que la controle de esa manera, como un niño, y podamos aprender a aún agradecerle en lo que parece malo. Entonces Él lo hará. Tantas veces pensamos, o la gente piensa también, que el camino angosto es un camino tan difícil y que depende completamente de nosotros. Yo tengo que hacer esto, tengo que lograr esto. No depende de nosotros. Es Dios quien planeó el camino y quien nos sostiene en el camino. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Lo único que tenemos que hacer es atravesar todo el camino. Y recordar a cada paso que Él tiene todo bajo su control.
Este es su reino, este es su mundo, este es su planeta. Esta es su iglesia. Y nosotros somos su pueblo. Precisamente acabamos de hablar acerca de su soberanía. Creemos que es soberano, pero después, ¿cómo es posible que no creamos que puede intervenir en nuestra vida? Y que no tiene control de las situaciones que nos pasan. La mayoría de la gente vive o vivimos así, diciendo, creyendo que Dios es soberano, pero después no creemos realmente, no tenemos fe en que Él tiene el control de todo. Vamos por último a segunda Timoteo capítulo 3 para terminar. Y recuerden que hemos leído cosas acerca de la conducta cristiana. Esta es la conducta cristiana. Podemos tener una conducta religiosa. Verso 1 de 2 Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Debes saber esto, date cuenta de esto. En los últimos días, en los postreros tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Y cuando leemos peligrosos, la mente carnal piensa en dificultades. Pero tiempos peligrosos no son tiempos difíciles económicamente o en cuanto a la enfermedad o de ese tipo de cosas. Tiempos peligrosos son tiempos de confusión espiritual. Tiempos peligrosos son tiempos cuando es difícil ver la verdad. Saben, Dios es el mismo. Su carácter es el mismo. Pero la manera como Él trata con la gente, la manera como Él trata con su iglesia y con el mundo, cambian de acuerdo con su sabiduría y soberanía. De acuerdo con la situación también. Tanta gente dice, es que dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, deberíamos ser capaces de poder hacer lo mismo que hacía la iglesia de Hechos y tener 5,000 miembros y hablar en lenguas y todo. Bueno, simplemente un ejemplo sencillo en la naturaleza. En la naturaleza tenemos la primavera, el verano, el otoño y el invierno. 4 estaciones completamente distintas que muestran cosas completamente distintas. Pero aún así Dios está en control de las 4 estaciones del año. Solo que cuando estamos en primavera, es como que, oh, Dios es bueno, las plantas crecen, los animales se reproducen, el sol está bonito, todo. Y cuando estamos en invierno, y todo está frío y oscuro, y los árboles sin hojas, y llueve y cae nieve, Dios sigue siendo bueno y sigue teniendo todo bajo su control. Y sigue estando en todas partes. En la iglesia es lo mismo. En el principio de la iglesia, en el nacimiento de la iglesia, Dios derramó todas sus bendiciones sobre la iglesia en innumerables formas. Y florecieron increíblemente. Y pasaban cosas milagrosas a cada momento.
El tiempo de primavera. El libro de Hechos, ahí está. Pero nosotros ya no estamos en el libro de Hechos. Nosotros ya estamos en el libro de Apocalipsis. Ahora mismo, ¿ya no estamos en primavera? Este no es el tiempo primaveral de la iglesia. Estos son tiempos peligrosos para la iglesia. Estamos ya, de hecho, en la medianoche. Estamos ya al alba de que ya viene Cristo como ladrón en la noche. Esto ya está por terminarse. Entonces Dios sigue siendo el mismo, sigue siendo bueno, su carácter es el mismo y tiene todo bajo su control, pero no puede actuar, o no, con su sabiduría no puede actuar de la misma forma que en el libro de los Hechos. Pero podemos confiar en que Él no ha cambiado. Él todavía busca lo mejor para nosotros. Y dice el verso siguiente: ¿por qué van a ser peligrosos esos tiempos? Nos lo aclaran los siguientes versículos. Y aquí está hablando a la iglesia. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Todas estas cosas, toda esta basura moral puede tenerse aún teniendo una forma, una apariencia de piedad o de ser religioso o cristiano, pero negando el poder y la eficacia de ella. ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es el poder? Lo que acabamos de leer: sed pacientes con todos los hombres, estar siempre gozosos, orad sin cesar, ser agradecidos en todo, estar santificados por completo. Ese es el poder. El poder de Dios no es amarse a sí mismo o amar al dinero, ser arrogantes, vanagloriosos, ser blasfemos, ser desobedientes a los padres, ser ingratos, ser impíos. Es posible tener toda esa basura y todo cubierto con un vestido de santidad aparente y de religión. Sin afecto natural, implacables. ¿Cuánta gente conocemos que no hay manera de reconciliarse con ellos? Son implacables, son irreconciliables. Calumniadores, intemperantes, que no tienen control de sí mismos, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, de los placeres más que de Dios. Que aman tener todo bien cómodo y complacientes. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. ¿Saben? Cuando de verdad has sido libertado de la esclavitud,
no hay alguna condenación, no hay condenación alguna. ¿Cómo puede un esclavo levantarse y hacer daño a otro esclavo? Pensando que es mejor que el otro, cuando en realidad Dios libertó a los dos de igual manera. Pero cuando niegas la eficacia y el poder del haber sido libertado, y este es el problema, o el principal problema, con la segunda generación, y la tercera generación, y las generaciones sucesivas de cristianos, de gente que crece en la iglesia, que la segunda generación y las sucesivas no han sido libertadas de nada, generalmente. No han sido libertadas de nada. Y tenemos grupos religiosos que no han sido libertados de nada. Y ya van hasta la 10ª u 11ª generación. Hasta la 12ª de religión. Y nunca han sido libertados de nada. Y lo único que hay es prosperidad, abundancia, autocomplacencia, egoísmo, apatía, dependencia y esclavitud. Solo que la esclavitud no es esclavitud a las drogas o al alcohol o a la prostitución. Más bien es una esclavitud a una religión muerta. Y una esclavitud a la falta de gratitud, a la falta de misericordia. Verso 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cuánta gente estudia y estudia y estudia? Y aprende y aprende y aprende y aprende años. Y jamás llega a conocer la verdad. La verdad misma los evadió desde un principio. La fe de que hay un Dios en los cielos, que de verdad se preocupa por nosotros, y que las cosas que Él permite que sucedan, aunque Satanás está en nuestro oído diciéndonos, no le preocupas a Dios, si a Dios le importaras no te permitiría pasar por esto. Pero en realidad está dejando que pase esas cosas precisamente porque te ama. Porque necesitas corrección. Porque necesitamos corrección. Y si no podemos aprender a estar agradecidos por todas estas cosas, esta es la voluntad de Dios. Es algo en lo cual tenemos que trabajar y aprender. Podemos tener todas las otras formas y reglas y enseñanzas, pero si no tenemos esto, si no tenemos justicia, misericordia,
y fe, como los fariseos. Tenían su religión, pero no tenían misericordia, no tenían fe, no tenían bondad, no tenían paciencia, no tenían gratitud. Y esas son las verdaderas virtudes y las verdaderas bendiciones. Ahí se encuentran. Que Dios bendiga su palabra. Padre, te damos gracias otra vez por tu bondad. Pedimos que nos ayudes de verdad a hacer tu voluntad y a resignarnos a tu voluntad, Señor. Nos ayudes a serte fieles y a regocijarnos siempre. Y perdónanos, Señor, por las veces que nos hemos quejado. Ayúdanos, Señor, a no encontrar placer alguno en ese tipo de cosas. Señor, ayúdanos, Señor, a que nuestro único gozo y nuestra única esperanza esté en ti, Señor. Sabiendo que tú tienes todo bajo tu control. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El hermano David dice que deja el tiempo por si alguien quiere compartir algo más. Y el hermano Kevin se levantó a hablar. Y dice el hermano Kevin, pensando en la última idea que compartió el hermano David, de que podemos tener todas las reglas y enseñanzas, pero si no tenemos esto, no vale de nada. Dice el hermano Kevin, bueno, la realidad es que estas cosas, las enseñanzas o si pudiéramos usar la palabra reglas, hablando de el vestido, la no resistencia, el no acumular dinero o tesoros, estas cosas que son la forma como creemos acerca de estos puntos importantes para nosotros, que son los que tienden a separarnos del resto de las iglesias. Dice, bueno, la realidad es que hacemos eso y creemos eso, no porque nuestra iglesia lo enseña o porque es la regla de la iglesia, sino precisamente porque tenemos fe y creemos que Dios tiene todo bajo su control. Y creemos en la no resistencia y de amar a los enemigos, porque creemos que si alguien nos hace daño, Dios tiene eso bajo su control. Dios lo ha permitido por alguna razón. Y no vamos a tomar la venganza en nuestras manos, sino encomendarlo a Dios solamente. Y aún amar a esta persona sabiendo que Dios también quiere su salvación. Y si creemos y predicamos de no acumular tesoros en la tierra, también es no solamente porque lo enseña nuestra iglesia o nuestro obispo, o porque es una regla, sino creemos que Dios tiene todo bajo su control. Y si Él tiene todo bajo su control, no tiene sentido estar atesorando cosas materiales. Simplemente confiar en Él para el mañana, que nos dé el pan de cada día. Y así como estas cosas, podría uno mencionar varias de estas cosas. El hermano David dice, así es, amén. Realmente tenemos que examinar el por qué hacemos lo que hacemos. Y dice, ese es el corazón
de la verdadera fe. No tenemos que defendernos a nosotros mismos, porque Dios tiene el control. Y no tenemos que hacernos tesoros, porque Dios tiene el control. Por eso hacemos estas cosas, porque Dios tiene el control, no solamente porque sea un mandamiento o una regla. El hermano David dice, fe en Dios. De eso se trata toda la vida cristiana. Y es difícil. Y dice, pensando entre la mayoría de las iglesias de corte anabaptista que practican estas enseñanzas, pero estando en esas iglesias por tantos años, casi no oyes de una verdadera liberación del pecado de alguien, porque simplemente son las generaciones sucesivas y no han sido librados de nada. Y cuando estás años en la iglesia evangélica, la gran mayoría oyes de testimonios impactantes de cómo Dios libró a personas y las sacó de cosas tremendas. Y de verdad creo que fue Dios y que tuvieron la fe en Dios para ser librados de eso. Ahora, la cosa es difícil porque la mayoría de estas personas fueron librados de cosas con el poder de Dios, pero tristemente su fe no va más allá de eso y no siguen de manera radical a Cristo, imitándolo en todas sus enseñanzas y en un discipulado extremo de seguir a Cristo, pero al menos tuvieron un poco de fe al principio. Al menos tuvieron suficiente fe para creer que hay poder en Dios, que hay poder en la sangre de Cristo. Y es difícil ver esto. O tienes una o la otra. O tienes una religión muerta donde hay ciertas reglas, pero prácticamente no hay fe en Dios. O tienes una fe que te ayuda a salir de ciertas cosas, pero no avanza más que eso. Y por eso dije en el mensaje que el haber llegado a la montaña de la libertad es como estar en una montaña. Para cualquier lado que uno mire, es un acantilado hacia abajo. Y el camino angosto es angosto porque a uno y a otro lado hay extremos peligrosos. Muy bien, dice el hermano David, si no hay más aportaciones, pues que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.